Necesitamos tener intimidad con Dios. Necesitamos tener intimidad con Dios. Una de las cosas que nos preguntamos es, pero ¿qué hay de problema con la intimidad con Dios? ¿Hay algún problema en mi vida? ¿Algo que tengo que cambiar? Y posiblemente la primera respuesta nuestra es, no, yo sé, estoy seguro que todo está bien, porque tenemos innato en nosotros una defensa contra el reconocimiento de algo que no esté bien, porque nos han dicho que sentirnos culpables de algo, no sentirnos bien, hay que rechazarlo, es malo para la salud, es malo para la vida, para la psicología, pero es malo rechazar el sentimiento de culpa y de malestar espiritual cuando realmente señala algo que está mal en nuestra vida, que no está como debería ser. Y hay una de las cosas que os puedo decir que llevo 60 años en las iglesias cristianas de todo tipo. Me refiero a todo tipo, conozco todo tipo de iglesias cristianas, no las quiero mencionar, pero prácticamente todas las iglesias cristianas las conozco. Conozco muchos de sus líderes máximos, algunos realmente excelentes predicadores, personas que te impresiona, o sea, que te impone su presencia, su mensaje, su ministerio, su iglesia, el crecimiento, la capacidad que tienen. Pero algunos de ellos yo los conozco gracias a Dios y los conozco muy de cerca y estoy completamente seguro que les falta precisamente tener intimidad con Dios. Lo que consiguen, lo consiguen porque tienen ese carisma natural, tienen esa capacidad de organizarse, de tener una memoria impresionante, que uno puede tener envidia, tienen una capacidad oratoria, tienen un conocimiento teológico, psicológico, de comunicativo. Son impresionantes, pero yo os puedo asegurar, yo lo sé, que no tienen intimidad con Dios. Cuando hablan, por ejemplo, hablan de lo que ellos han conseguido, lo que ellos están haciendo, y cuando a alguien no le está el reconocimiento, se ofenden como se puede ofender solamente uno que es el centro de todo lo que él hace, en vez de ser Dios. Se han olvidado precisamente lo que acabamos de cantar. Señor, se me ha olvidado que toda la gloria es para ti, cámbiame, Señor. Y creo que es un mensaje para llamarnos a todos a la atención, a la necesidad de tener mayor intimidad con Dios. Hemos hablado de tener la necesidad de tener una relación con Dios, no estar sin Dios en este mundo, no ser salvos, no tener el Espíritu Santo. Necesitamos ser salvos, necesitamos el Espíritu Santo. Pero también hemos hablado de que necesitamos, al ser salvos, comunión con Dios, y la tenemos en Cristo Jesús. Pero ahora esta comunión se tiene que convertir en una intimidad con Dios, que tiene que ser cada vez mayor y mayor y mayor y mayor. Voy a decirte que me acuerdo de hace 60 años, en mi casa, por ejemplo, yo noté nada de intimidad de Dios en mi padre, pero me hablaba de Dios y corregía a todo el mundo que no creía a Dios. Mi madre buscaba a Dios, pero no tenía intimidad con Dios. Mi hermana iba a un grupo de jóvenes, un movimiento impresionante en sus tiempos, en los años 60, 70, y ella estaba lleno de entusiasmo, pero te digo, conocí a mi hermana porque vivía con ella. Nos peleábamos como gato y perro porque no tenía intimidad con Dios, pero sabes, yo tampoco. Me acuerdo perfectamente al gran organista del órgano con tubos que teníamos el privilegio de tener en la iglesia, una de las que yo frecuentaba, y ahí aprendí muchísimo. Pero este hombre, yo creo que ni siquiera era convertido, pero no tenía intimidad con Dios. Y la mayoría de la gente se notaba
que estaban allí no por tener una intimidad con Dios, sino por que hay que ser cristiano, para esto hay que ir a una iglesia y hay que seguir diciendo que soy cristiano. Pero mira lo que Dios ha utilizado para tocar mi corazón y cambiarme, llamarme la atención profundamente y quebrantarme por completo cuando yo tenía unos 17, 18 años, cuando Dios me renovó. Uno de los versículos que Dios utilizó fue este que ahora te voy a poner aquí, que nos tiene que poner la piel de gallina, porque realmente es lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Creo que es el mensaje que Dios quiere traer a nosotros. Y todo lo demás, espero que escuches hasta el final, si realmente quieres saber lo que Dios quiere decirte esta mañana a través de mí. Mira qué versículo de Isaías 29:13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¡Wow! Cuando yo leí este pasaje y lo volví a leer, dije, Señor, confieso que mi corazón está lejos de ti y tengo que buscar intimidad contigo. Empecé a leer libros, empecé a conocer hermanos, conocí hermanos que realmente tenían una intimidad con Dios que me impresionó, me entusiasmó, me enamoró de Dios, me fue un ejemplo para seguir y dije, yo quiero ser como ellos, que conocen a Dios, que son guiados por Dios, que son avisados por Dios. Yo quiero ser como aquellos que Dios dice, Abraham, tú eres mi amigo, yo no puedo hacer nada sin hablarlo primeramente contigo. Yo quiero ser una persona como Abraham, amigo de Dios. Yo quiero ser una persona que Dios no puede pasar de mí sin hablarme, avisarme y decirme qué planes tiene. Yo no sé cómo lo tienes tú. ¿Tú quisieras tener esta relación con Dios? ¿Tú la tienes? ¿Tú crees que la tienes? Yo creo que la mayoría de los cristianos podemos decir no tienen intimidad con Dios. Creen que la tienen. ¿Por qué? Porque leen WhatsApp, leen algún mensaje, se les ha mandado, leen algún mensaje de 3 minutos, 1 minuto por vídeo, o leen algunos versículos, o ni siquiera, o simplemente se levantan y dicen, Señor, gracias por este nuevo día, te amo muchísimo, y por la noche, Señor, gracias por haberme guardado, y un poco más entre horas y horas, actividades y problemas y preocupaciones y correr para aquí, para allá, o simplemente entre película y película, de entretenimiento a entretenimiento, o realmente trabajos y trabajos, pero intimidad con Dios. Normalmente no hay intimidad con Dios, queridos, donde uno realmente está quieto y Dios puede decir, ahora te puedo hablar porque tengo tu atención. Tengo tu corazón, me estás escuchando. La mayoría es como esta pareja. Están juntos, pero en sus corazones están lejos uno del otro. Conviven por guardar la imagen, porque no se atreven realmente a ser consecuentes, porque no quieren estar solos del todo, pero tampoco tienen intimidad en su relación. Incluso trabajan juntos, pero hay celos, riñas, no hay intimidad entre ellos. No son un engranaje que va junto y que van en la misma dirección, como un solo ente que piensa y siente y tiene los mismos propósitos. Les falta intimidad. No estoy hablando solamente de intimidad en el cuarto de estar, sino intimidad cuando hablan, cuando conversan, cuando comen juntos, cuando pasean, cuando hablan sobre sus problemas. No hay intimidad.
Uno habla una cosa, el otro habla otra cosa, no hay conexión, no se sienten entendidos, porque no hay este interés, esta entrega, no hay esta comunión, esta integración uno con el otro, no hay intimidad, querido. Así también podríamos decir es la mayoría de los matrimonios, y no solamente de los no cristianos, sino tristemente de la mayoría de los matrimonios cristianos andan así, queridos, andan mal en intimidad, apenas la tienen sexualmente, pero tampoco si realmente leyeras el libro, por ejemplo, de Cantar los Cantares y dirías, pues ni siquiera en la relación sexual tienen intimidad, tienen un acto pero no intimidad, y no es intimidad, queridos. ¿Y Dios para qué nos ha creado? ¿Para existir? ¿Para llenar el mundo? ¿Para trabajar? ¿Nos ha creado para qué? ¿Para qué nos ha creado a su imagen y semejanza? Hoy estuve hablando de perros antes de venir aquí. Preciosos, les quiero, pero no me sirven para ayudarme a tener intimidad con Dios porque no entienden absolutamente nada. Pero yo quisiera tener con cada uno el propósito, el deseo de ayudarte, si es necesario personalmente, en oración como ejemplo, con este mensaje esta mañana, ayudarte a ser una persona con intimidad con Dios, como nunca has conocido. A mí me gustaría ayudar a todos y cada uno de nuestra iglesia. No queremos ser una iglesia de actividades, de servicios, de dones, de asistencia simplemente, sino queremos tener una iglesia con raíces de intimidad con Dios, profundas. Que pase lo que pase, que no se nos puede desarraigar nadie de esta intimidad de relación con Dios. ¿Estás conmigo? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que es lo más importante, lo más fundamental, es lo más alto que debemos que aspirar, por lo cual deberíamos estar dispuestos a pagar un precio, sacrificarnos, planificar, poner prioridades, reorientar nuestra vida, repensarla, quitar cosas para poner más tiempo y más énfasis en la intimidad con Dios. Y si estás casado, de paso te digo lo mismo. No vale con hablar, con convivir, con trabajar juntos, educar juntos hijos y crearlos y ganar dinero. Estás creado, ¿sabes para qué? Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia literalmente en Efesios 5, Dios pensó al crear a Adán y Eva, formarlos, al inhalarles su espíritu, hacerles a su imagen y semejanza para tener intimidad con ellos, Dios con ellos con Dios, y ser uno con Él, un espíritu, un alma con Él. Él estaba pensando en estos dos, que ellos, en su propia experiencia como matrimonio, pueden ensayar, entrenar para tener mejor y más profunda intimidad con su Creador. En eso estaba pensando Dios. Y que Dios estaba pensando en su iglesia, en la intimidad que quiere tener con la iglesia. Y en la eternidad que quiere pasar con la iglesia, pero no de cualquier forma. No quiere que sea una iglesia en la eternidad que le alabe con sus labios, su corazón esté lejos de Él, sino una iglesia que esté como la esposa clamando, ven, te amo, te deseo, quiero pasar tiempo contigo, quiero servirte, quiero entregar mi vida, quiero pasar contigo la eternidad. Una iglesia así desea Dios. Al principio fue así cuando Dios creó a Adán y Eva y le sopló su espíritu y eran unos entre ellos. Y Dios dijo, yo quiero que más adelante la siguiente pareja pues deja padre, madre y se unan y sean un solo ente
nuevo entre ellos. Pero también la Biblia dice, el que está en Cristo es un espíritu con Él. Y Jesús dijo, como el Padre en mí, yo en ellos y ellos en mí. Eso es el propósito de Dios. Y digo que al principio fue así, pero ¿qué eligió el ser humano? ¿Qué hemos elegido nosotros muchas veces? ¿Qué hemos antepuesto muchas veces a la intimidad con Dios? Yo creo que son asuntos innumerables. No quiero malgastar el tiempo en enumerar aquí ninguno de ellos. Cada uno sabe dónde más y qué es lo que más le impide tener intimidad con Dios. Pero el ser humano decidió no tener intimidad con Dios y se rompió la relación con Dios. Dios había andado con el ser humano todos los días en el jardín que había preparado para el ser humano, para cultivarlo, para estar con él, hablando con ellos. Era costumbre de Dios, dice la Biblia, de que andara con el ser humano para hablar con ellos. Y cuando el ser humano decidió romper con esta intimidad con Dios, huyó de Dios. Se escondió. Y por eso leemos en Génesis 3:8, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Qué hacía Dios? Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Estaba recorriendo el jardín para hablar con los que había creado su imagen. ¿Y qué hicieron ellos? Que hemos hecho muchas veces nosotros, ¿verdad? Ahora vino Jesucristo, y de Jesucristo podríamos hablar muchas cosas, y hoy quiero hablar de Jesucristo como el que restauró en este mundo la intimidad con Dios por excelencia. Él es el ejemplo, Él es al que debemos imitar, no a otros que todavía no tienen intimidad con Dios. Él es nuestro norte. Él es la medida. Y mira lo que dice el profeta Isaías acerca de Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, que iba a venir y cómo iba a ser su relación con Dios. Decía así proféticamente acerca de Jesucristo, el Mesías: el Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo. Jesús hacía discípulos, pero nos hemos olvidado que Jesús hizo discípulos porque Él mismo primeramente se hizo discípulo de su Padre aquí en la tierra. Nació como tú y yo en este mundo, creció, tuve que adquirir sabiduría, tuve que tomar decisiones, tuve que aprender a leer, escribir y entender la gramática, entender la palabra de Dios, conocerla, conocer a Dios. Y en medio de esto, su característica suprema era que era un discípulo, que dice aquí que tenía lengua de discípulo para dar alcanzado una palabra de estímulo. Por la mañana, escucha, por la mañana, dice el profeta Isaías, estimula mi oído para que escuche como un discípulo. El Señor Dios me ha abierto el oído, yo no me he revelado. Apunta a Getsemaní, donde él dijo, yo no quiero. Si hay una posibilidad de evitar la cruz, el castigo, el cargar con el pecado, que no soy culpable de ninguno de ellos, y tener que pagar por ellos en la cruz, si es posible que pase de mí este trauma, este sacrificio, Padre, haz lo posible. Pero como era un discípulo, ahí se vio el fruto de su intimidad con Dios y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue por ti, por mí a la cruz, para rescatarnos de esta separación de Dios, de esta lejanía de Dios, de esta frialdad hacia Dios, por la maldad de nuestro corazón, para limpiar nuestro corazón, darnos el Espíritu de Dios, para hacernos seres capaces de tener como Él intimidad con Dios.
Porque esto es un discípulo. Cuando decimos queremos ser discípulos de Jesucristo, ¿qué estamos diciendo? Gente que tiene aquí conocimiento en la cabeza, sí, también. Porque si no tienes conocimiento, te falta algo importante. La palabra de Dios fue escrita de tal manera que hay que entenderla, conocerla, discernirla gramaticalmente, inteligentemente. Para eso tenemos también el intelecto. Pero si nos falta el Espíritu Santo, el que nos ilumina, el que nos hace entender, el que nos da intimidad con Dios, queridos, no vamos a conocer a Dios, no vamos a tener intimidad con Él. Pero si lo tenemos y dejamos al Espíritu Santo obrar en nosotros, queridos, vamos a tener este gozo, esta perseverancia, esta capacidad de perseverar hasta el fin, pase lo que pase, afrontar lo más costoso, más difícil y poder decir siempre, se haga no mi voluntad sino la tuya, porque te amo. Me has dado un oído para escucharte, para tener intimidad contigo. El Señor Dios me ha abierto el oído y no me he rebelado, ni le he vuelto la espalda. ¿Por qué dan tantos la espalda a Dios? Como he dicho, no evidentemente muchas veces, la mayoría de las veces, no dan la espalda a Dios de forma visible, notable, rotundamente clara. No, pero como hemos cantado esa canción, si me he apartado en algún momento mi corazón de ti, Señor, házmelo saber y hazme volver. Porque eso sí que ocurre. De repente ocurre algún trauma en nuestra vida que no alcanzamos a entender. ¿Cómo puede este Dios con el que yo mantengo esta intimidad permitirme tal trauma en mi vida, tal injusticia, tal dolor, tal pérdida, tal sufrimiento, tal confusión? Y en ese momento es fácil que nuestro corazón se aparte de Dios. Y hay que clamar a Dios y decir, Señor, de nuevo vengo a ti, perdóname, hazme volver. Pasar tiempo a los pies de Jesús, a los pies de Dios, guiado por el Espíritu Santo, por la palabra, el tiempo que haga falta, hasta volver a tener intimidad con Dios. Y eso es posible más que nunca, porque para eso realmente Dios permite las cosas en nuestra vida, para hacernos ver cuán superficial es nuestra intimidad con Él, cuán frágil es, cuán fácil es para el enemigo hacerle desaparecer alguna enfermedad, algún dolor, alguna injusticia, algún trauma, alguna dificultad. Y que necesitamos buscar una intimidad más profunda con Dios. Pues este es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo otra vez. Proféticamente, Isaías dijo de parte de Dios para nosotros las palabras de Jesús. Esas son las palabras de nuestro Mesías a través del profeta Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber dar alcanzado una palabra de estímulo. Por eso Jesús tenía palabras para los samaritanos. ¿Acordáis del domingo pasado? Por eso tenía palabras para Pedro, que le negó 3 veces. Por la mañana estimula mi oído para que escuche como un discípulo. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado ni le he vuelto la espalda. Esto fue la vida de Jesús por las mañanas. Donde estaba Jesús había un lugar vacío. Había 12 discípulos, algunos a lo mejor roncando, pero uno faltó, que era Jesús. Y Jesús no es que estaba llevando una vida fácil. Sabemos, Él recorría Jerusalén, Judea, Galilea, Samaria, hasta Siria. Él recorrió las tierras, los pueblos,
Él escuchó a la gente, sanó enfermos a veces de una forma agotable. Horas y horas venían a Él, predicaba a miles de personas. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo amenazó el día siguiente Jesús? Mira, lo vamos a leer juntos. Presta atención, mira aquí a la pantalla, lee conmigo. Lucas 5, 15, 16. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Volvemos a leer el final. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. ¿Qué hacemos nosotros si creemos que tenemos intimidad con Dios? Cogemos la Biblia, la abrimos, vemos el móvil, WhatsApp. ¿Qué hacemos? Dejamos la Biblia, miramos el WhatsApp. Nos llama el hijo. ¿Qué quieres? Llama el jefe. ¿Qué quieres? Igual no tenemos ni tiempo para leer la Biblia, lo que íbamos a proponer. Tú imagínate que esto te pasara a ti en tu matrimonio. Tú estás intentando, has apartado tiempo para tu pareja, para tener intimidad con ella, para hablar cosas que te importan, para escuchar cosas que tú quieres conocer. Y tu pareja con el WhatsApp, con el hijo, con la vecina, con el jefe, con cualquier bobada. Y cualquier cosa que le parece más importante, pone atención. ¿Tú sabes cómo ofende eso? ¿Tú sabes cómo duele a Dios ver falta de intimidad, falta de atención, falta de centrarte, falta de apartar realmente, seriamente tiempo para Él? Donde nadie tiene derecho de interrumpirlo por nada en el mundo, sea quien sea. Tiene que haber un tiempo donde yo digo, ni el rey de España si me llamara podría hablarme. Porque el rey de reyes me está hablando. ¿Qué pinta el rey de España? Con todas mis disculpas, porque lo honro, pero no llega digamos, como dice, a la suela del zapato del rey de reyes. Juan Bautista dijo, no soy ni digno para desatar las correas de sus zapatos. Él sí que merece que planifiquemos tiempo con Él, tengamos un lugar seguro, un proyecto de intimidad que vaya en crecimiento, que sea intencional, que sea pensado, que sea lo mejor que podemos hacer para invertir, para garantizar que esta intimidad con Él sea una realidad que nadie puede tumbar. Satanás es muy astuto. Y hay gente alrededor de nosotros, hasta perros que quieren estorbar nuestra relación con Dios. Me acuerdo que cuando mi madre descubrió la intimidad con Dios y en su habitación orábamos a Dios, disfrutamos de relación, el perro que se llamaba Closhi, ¿sabes lo que hizo el perro? Fingió que le iba a dar un infarto. Literalmente, daba miedo verle. Y había que tomar una decisión, o echarle fuera, o no hacerle caso, o dejar que se vaya al traste la intimidad con Dios. Estaba en la escuela bíblica, por ejemplo, y como dije antes, yo no quiero criticar a nadie, me da pena más bien, pero en 3 años tuve que plantar 2 nuevas iglesias. En uno de los lugares conocí a los pastores y te digo, ninguno me pareció tener intimidad con Dios. Y no había forma de hablar con ellos. Hablar de los intereses de Cristo Jesús, de la necesidad de evangelización, de extender la obra de Dios. Solamente estaban hablando de ellos, de su obra, de proteger sus ovejitas, lo suyo.
No tenían la capacidad ni de hablar con Dios ni con nosotros. Pero también mis propios profesores, algunos de ellos, hacían ruido de conocimiento tremendo, pero faltaba intimidad con Dios. Y a mí me dieron esta gran responsabilidad de plantar 2 iglesias en 2 años y no tenía casi nada de experiencia. Solamente había formado 2 grupos de jóvenes, había liderado el grupo de scouts, había ido a predicar a la calle, había discipulado gente, había aprendido el discipulado, asistía a las clases, pero eso me iba a ser demasiado grande. El tercer año también liderar en Zurich la iglesia joven. Eso, ¿sabes qué me empujó a qué? A que dije, aquí esta casa está llena de gente. En mi habitación somos 4. En la sala de estudios hay cuánta gente. Ahí fuera hay gente paseando. ¿Qué voy a hacer? Me escondí en la cocina. De rodillas, en la cocina. Era no cocina, sino en el cuarto de... Espera que te lo digo bien. El cuarto donde se guardaba la verdura lo más fresco posible. No la cocina donde se cocinaba, sino la habitación con la puerta cerrada con las cajas de verduras. Ahí estaba yo con un frío tremendo. Un día entró la cocinera, que me apreciaba mucho, pero se pegó un susto, lo contó a la dirección y me echaron. Me prohibieron volver. Así que, ¿sabes lo que hice? Me metí en el cuarto de la caldera. Lo malo es que ya era verano, pero es que no tenía otro sitio donde esconderme. Y también me descubrieron, me echaron ahí también. Así que me escondí detrás de los paquetes de papeles, porque yo era el responsable de la imprenta. Ahí sí que era mi territorio. Ahí me escondí detrás y clamé a Dios. Por la gente que había conocido en estos pueblos, por mis colaboradores, por mí, por mis profesores, por la escuela bíblica, por el gran y buenísimo proyecto, por la pasión que había, pero también para que haya más intimidad con Dios. Un día, durante un tiempo tenía la costumbre, porque tenía tiempo, de ir los sábados al final de Zurich, coger un autobús al final de Zurich. Y cuando terminaba el autobús, la última parada, me metí en el bosque y conocía todos los bosques alrededor porque era el líder de los scouts, como dije. Pero en aquel entonces ya había terminado esta etapa y tenía tiempo, estaba allí metido y me metí en los arbustos donde yo sabía que no iba a pasar nadie. Y en Suiza es difícil que no pase a nadie donde tú estás fuera de tu casa, porque hay tantísima gente en tan poco territorio. La gente le gusta ir a los bosques y dejar los caminos, meterse para disfrutar de la naturaleza. Me metí ahí donde nadie podía pasar y pasé horas y horas con mi Biblia, con una manta para arrodillarme, para no hacerme demasiado daño. Y cuando estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo, lleno de fuerza, lleno de visión, lleno de intimidad con Dios, volví, cogí el autobús, volví a mi casa. Y en uno de estos sábados me encontré con la señora Berta. La señora Berta era una mujer que oraba por mí, que me conocía de chiquinín, cuando tenía 5 años. Y me vio. Y nunca se me olvide lo que me dijo. Me dijo, Guido, veo una cosa rarísima en tu cara. Veo un brillo en tu cara que no es normal. ¿Qué te pasa? Digo, nada. Acabo de estar con Dios. Porque una cosa es
leer WhatsApp, leer un devocional, La Buena Semilla, un comentario, escuchar en YouTube, predicaciones, etcétera, etcétera. Y otra cosa es tener y cultivar intimidad con Dios. Y mira lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar cualquier ocasión para tener intimidad con Dios. Había momentos donde el único sitio donde podía tener intimidad con Dios en Zurich era meterme en un bar, desconectarme porque nadie me interesaba y leer mi Biblia y estar con mi Dios totalmente aislado. Es posible, ¿eh? Por lo menos para algunos, como para mí, por ejemplo. Yo soy capaz de hacer eso. Pero también Jesús dijo una cosa muy importante. Dijo, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto. Y solamente es una sugerencia, es una idea para que veas el contraste a los que simplemente oraban en público para honrar a Dios con sus labios. Su corazón estaba lejos de Dios. Jesús decía, no lo hagas como ellos, sino cuando tú pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Él está allí, Él está esperando, Él se va a reunir contigo, va a estar contigo, te va a escuchar, te va a hablar, va a pasar tiempo contigo, pero pasa tu tiempo con Él, reserva este tiempo, aíslate, no permites a nadie que te interrumpa. Así tu Padre que lo ve, ve lo que se hace en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Qué hacemos con todo eso, queridos? Estamos ante una nueva etapa de grupos de fe. De un nuevo tema que va a ser primera, segunda de Pedro, 2 cartas preciosas del Nuevo Testamento, que hablan de los que han llegado a aterrizar en naciones donde no nacieron, con todas las dificultades con las que se encontraron. Todavía no había empezado realmente la persecución a muerte, como Nerón, por ejemplo, en Roma hubiera querido. Pero estaban huyendo ya de la posibilidad de ser alcanzados por ese tipo de persecución también, pero estaban fuera de su sitio, estaban solos muchas veces, estaban sufriendo desprecio por los griegos, por los romanos, por la cultura que les despreciaba como cristianos, lo que creyeron, por su relación con Jesucristo, que murió, que resucitó, se rieron de Jesucristo que había resucitado de los muertos como un cuento. Y entonces vamos a leer juntos primera y segunda de Pedro, pero la pregunta es, queridos, ¿cómo vamos a leer primera y segunda de Pedro? ¿Vamos a repetir de memoria lo que hemos aprendido con nuestro corazón lejos de Dios? ¿O vamos a tener un corazón que tiene intimidad con Dios? Al leer cada uno de estas palabras, de cada uno de estos versículos, desde el primero en primera de Pedro hasta el final de segunda de Pedro. Y no solamente esto, sino va a ser un antes y después para nuestra forma de leer la palabra de Dios y pasar tiempo con Jesucristo, porque evidentemente Dios nos habla por su palabra, para eso nos la ha dado. Incluso ha dicho, no añades, es mi palabra, cuídala, entiéndala intelectualmente, pero también por el Espíritu Santo que he puesto en ti. Entiéndelo, percíbelo, ata tu corazón a mis palabras. ¿Vamos a leer y escuchar los mensajes con esta atención? ¿O nos vamos a dejar despistar cuando se predica? Cuando se lee, vamos a estar medio despistados. Nos pueden llamar por teléfono cualquiera, interrumpimos. Tenemos la mente llenos de preocupaciones o de entretenimiento. O vamos a centrarnos a que Dios nos hable
a través de su palabra. He puesto aquí el móvil. Mi mujer dijo, cuando la pregunté, ¿qué tal esta imagen? Dice, a mí me estorba el móvil. Quítalo. ¿Cómo vas a tener intimidad con Dios con el móvil? Se puede tener intimidad con Dios con el móvil. No te pueden llamar si lo tienes en modo de avión. Si lo tienes en silencio no lo puedes escuchar, que te llaman por WhatsApp. Si no abres el WhatsApp, no pueden intentar hablar contigo. Si has desactivado las notificaciones de WhatsApp, por muchas veces que te lo vuelven a pedir que por favor que lo actives, no lo tienes activado, no te pueden interrumpir. Lo mismo de Telegram, de Instagram, de YouTube y de todas las demás redes sociales. El móvil es hoy en día algo imprescindible para tener intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque te ayuda rápidamente a encontrar los libros, los versículos que tú quieres leer en diferentes versiones. Tendrías que tener 20 Biblias para tener lo que tienes allí en tu móvil, para poder comparar, incluso entender mejor un pasaje. Y pasar de uno al otro tienes que ser muy hábil. Está bien, tengo mi Biblia, la coloreo incluso. Esa es mi Biblia, aquí, la que ves aquí. Es el móvil de Beatriz, que en YouTube la pedí permiso para marcar en amarillo lo que habla de Dios, en rojo de lo que habla de la salvación, en 1 de Pedro al principio, para llamar la atención sobre los temas que estoy leyendo, para conectar mejor con la palabra de Dios y con el pensamiento de Dios. Y a la derecha, ¿sabe lo que es eso? A la derecha es esto. Te dije que te iba a hablar de los que cantaban al principio, a la roca yo voy. Una de las que canta ahí es la esposa del autor de este libro. Estos son de una iglesia que está pastoreada por el otro autor de este libro, que es Walter Hofkamp, un argentino, por cierto. El otro, Fernando Plou, que es español, que era colaborador nuestro. Con él aprendimos a mejorar nuestros grupos de fe. Y ahora vamos a usar el material que ellos editan y utilizan en su iglesia. Es otro nivel, un poco más complicado. Tú vas a decir que no puedes a lo mejor entenderlo todo, pues es como la comida. Cómete lo que puedes. Aprovecha lo que puedes. Deja lo demás. No te preocupes. Pero es un devocional que por título tiene La vida no es fácil, porque eso es, en resumen, mensaje de 1 y 2 de Pedro. Queridos, la vida no es fácil, pero con Cristo la vida se puede pasar con alegría, con esperanza, con una actitud de servicio, de amor, de perdón. Se puede tener sujeción en matrimonio, en el trabajo, en el gobierno, se puede mantener la paz social también. En la iglesia se puede amar a los hermanos. Podemos volver a la roca, como hemos cantado, que ha sido entregado por mí, que es Jesucristo, de la cual Pedro habla. Porque Jesús dijo a Pedro, tú te llamas ahora piedra, y sobre la roca de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre Jesucristo, sobre Dios. Y lo demás son falsas doctrinas que llevan a la idolatría, idolatrar a personas y quitar el lugar de Cristo. Pero aquí vamos a ir conociendo a este Pedro, que era uno de los discípulos que estaba cerca de Jesús y que escuchó a Jesús sus palabras de consuelo para restaurarlo. Este Pedro vamos a escuchar porque el Espíritu Santo habla a través de él. Habla en nuestro corazón para que tengamos intimidad con Dios. Y por ejemplo aquí, os podría dar un ejemplo rápidamente. No sé si esto interesa a todo el mundo, si no, lo hago en otro momento, pero rápidamente te quiero decir, he hecho por ejemplo el día 5 de la primera semana, porque son 5 días, por si acaso,
2 días no puedes, por alguna razón, que no puedes de ninguna manera tener este tiempo en 1 de Pedro, tienes tiempo con Dios en otro pasaje de la Biblia, leyendo otro libro a lo mejor los fines de semana, pero aquí el versículo que propone es 1 de Pedro 1, 10 a 12 y luego algunos versículos más que son paralelos, que amplían este pasaje, y uno de ellos es Lucas 10, 24. Y ahora me gustaría hablar de Lucas 10, 24, porque lo que dice Jesús en Lucas 10, 24 tiene que ver con esos primeros versículos de 1 de Pedro y tiene que ver con una forma que me ayuda a tener y cultivar mi intimidad con Dios. Ve lo que dice primeramente en Efesios 1, 17, 18. Te voy a decir algo que a lo mejor te va a chocar. Evidentemente empieza con oración, porque en la oración tú pides a Dios Padre que conozcas mejor a su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y quiero que te fijes cómo Dios nos enseña a orar, como Jesús nos enseñó a orar. Orad así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Te acuerdas? Si pides algo, pide al Padre ¿en qué nombre? En nombre mío. Yo te lo doy. O pídemelo a mí. También dijo. Pero una cosa que nunca dijo, curiosamente, es pide lo que quieres al Espíritu Santo. Nunca. No existe lo que se hizo tan famoso. Hola, Espíritu Santo, aquí estamos, tú y yo. ¿Te has escuchado, no? Hay un libro que dice algo así. Curiosamente, si tú lees desde la primera página de la Biblia hasta la última, tú estudias la vida de cualquiera que tiene intimidad con Dios, que conoce a Dios, respeta a Dios, ama a Dios, la Trinidad de Dios, al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Jamás, solo una vez, Dios manda a Ezequiel una sola vez hablar al Espíritu Santo proféticamente. Nunca más. Ni antes ni después. Por lo cual, si queremos ser discípulos de Jesús y hacer como Él, te sugiero que ores como que dice aquí, fíjate que es una oración poderosa. Si Dios la contesta, no tienes que hablar al Espíritu Santo, porque el Padre, según esta oración, lo va a decir al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. No el Espíritu Santo te va a hacer caso a ti, sino al Padre. Por eso dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcáis mejor. Pido también que os sean iluminados los ojos del corazón. Pido ¿a quién? Al Padre. Pido al Padre también que se os sean iluminados los ojos del corazón para que sepáis a qué esperanza Él, ¿quién? El Padre os ha llamado en Cristo Jesús, evidentemente. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Quién te lo va a revelar? El Espíritu Santo. ¿Pero quién se lo vas a pedir? Al Padre. Si tenemos una nueva etapa, vamos a intentar empezarla bien también en este sentido, queridos. Y ahora Lucas 10, 22 y 24. Jesús acaba de decir, Padre, te alabo, te adoro, porque las cosas tú has escondido a los sabios y a los entendidos. No los que realmente son delante de Dios sabios, entendidos, sino los que se creen, los que para la gente religiosa son sabios, entendidos. Y lo has escondido a ellos. Y Jesús alaba a su Padre por ello. Porque solamente harían mal uso de ello para gloriarse ellos de este conocimiento. Pero lo has dado a conocer a los niños, a los que reconocen que no pueden confiar en su propio conocimiento, su propia sabiduría, en su propia independencia, que saben que necesitan cogerse de la mano del Padre, que necesitan ser enseñados por Espíritu Santo, que necesitan a Jesucristo,
que haya muerto por sus pecados y su sangre le está entrada para tener intimidad con Dios. A los niños los has revelado. Y sigue diciendo aquí, lo leemos. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Son las siguientes palabras. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre. ¿Quién es el Padre? Sino el Hijo. Y presta atención. Y aquel a quien el Hijo quiere revelárselo. Para ahí. ¿Te das cuenta? Eso te aseguro que tú lees 1 y 2 Pedro y no tienes esto en cuenta y no te vas a enterar de nada. Porque Dios no te lo va a hacer saber. Porque no te acercas como un niño. No vienes para tener intimidad con Dios, con un corazón sincero y limpio y sencillo. Para decir, Padre, te necesito. Ahora, si vienes con un corazón quebrantado, humillado, donde Dios promete el Altísimo habitar en corazón quebrantado, humillado, si tu corazón es así, la promesa está garantizada porque el Hijo te va a revelar quién es el Padre. Y cuando tú conoces cada vez más al Padre, tú vas a conocer cada vez más al Hijo. Y tú vas a conocer al Espíritu Santo porque Él va a ser el actor en tu vida. Y vas a notar su obra, que es maestro, que es consolador, que es el que te da la fuerza. Y dice también aquí el texto, volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. ¿Qué hacemos con eso? Jesús lo dijo en aquel entonces a estas personas. Y tienes que entenderlo así. Lo dijo a ellos, literalmente. ¿Y eso tiene algo que ver para ti? Primero tiene que ver porque si tú lo lees y dices, Padre, Jesús, hazme sentir como tú has sentido ante la tumba de Lázaro. Hazme llorar como tú lloraste. Dios te invita a también sentir como Él sintió y ver como Él vio las cosas. Y oír como Él escuchó y escuchar como Marta escuchó y como María escuchó, solamente para ponerte ejemplo. Cuando yo quiero profundizar mi intimidad con Dios, hago, por ejemplo, estas cosas que digo, Padre, llévame a una escena de tu Hijo que yo necesito vivir. Déjame entrar en esta escena. Como he dicho, por ejemplo, déjame entrar en esta escena ante la tumba de Lázaro. Déjame ver la cara de Marta, de María. Déjame entender lo que leo aquí, que está escrito, que ellos dicen a ti, Señor Jesús. Déjame sentirme como tú sentiste cuando tú recibiste estas palabras de María y de Marta. Cuando tú viste a la multitud, cuando tú viste la desesperación, el enfado porque no llegaste a tiempo. Déjame experimentarte, Señor. Y si quieres, escucha esto y recuérdalo, inténtalo también. Eso te ayuda a cultivar una intimidad con Dios. Algunos dicen, yo pido a Dios que me abrace. Estoy desconsolado. Me siento solo. Y es cierto que podemos pedir al Dios Padre que nos abrace. Al Hijo de Dios que nos abrace. Y que el Espíritu Santo en nosotros nos haga sentir que Dios nos abraza. De cualquier manera, cuando tú lees la palabra de Dios, pon atención, haz un registro. Por ejemplo, en este libro, no voy a entrar ahora en estos detalles, pero en este libro tienes espacio para el texto, para elegir un versículo que te llama la atención, porque es que el versículo que a ti te parece que más te habla de esta forma de ser de Dios que descubres en este versículo.
o de lo que tú necesitas cambiar en tu vida, o tener en cuenta una promesa o que no entiendes y quieres que alguien te ayude a explicar. Tienes algo para también ver el comentario breve que no tiene más explicaciones que lo básico para que te centres. Tienes para anotar tus observaciones. Tienes para incluso anotar tu oración, porque es bueno tener un registro de tu oración. Lo llevo desde años haciéndolo. Primero en una libreta, luego en el ordenador fijo, luego en el portátil, ahora en el móvil. De cualquier manera, noto mis observaciones, porque me ayuda a centrarme y concretar qué es lo que Dios me está haciendo experimentar. De todas formas, en todo caso es venir a Jesús, tomar su yugo. Voy rápidamente. Venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo, que era trabajar juntos en armonía con Jesús, y aprended de mí, pues yo soy apacible, humilde de corazón, y encontréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Cuando tú, en vez de pensar en lo que tienes que hacer, en lo que tienes que obedecer, en lo que tienes que trabajar, en lo que tienes que rendir, lo que tienes que ser mejor persona, lo que tienes que cumplir, estás teniendo intimidad con Jesucristo y aceptas su yugo, su dirección, su compañía, y andas con Él, todo lo demás que la gente tiene esperanza que tú vas a hacer durante el día, te va a ser mucho más ligero. Y lo que Dios quiere ver en tu vida realizado también. Pero si lo cargas tú como una losa que tú tienes que cumplir, como los del Antiguo Testamento, sin una intimidad con Dios, sin el Espíritu Santo, te puede aplastar el ser cristiano. Si eso notas en tu vida, tienes que volver a la intimidad con Dios. Porque el problema no es lo que Dios espera de ti, sino el problema es tu corazón. El problema no es la iglesia, el problema es tu corazón. El problema no es tu ministerio, el problema es tu corazón. El problema no es tu trabajo muchas veces, sino tu corazón. Mira qué maravilla también. Son solamente pinceladas, pero quiero mencionarlas. Dice una gran promesa, Moisés, ¿te acuerdas? Su rostro brilló porque estuvo con Dios, ¿te acuerdas? Pero este brillo desapareció. Y dice que nuestro brillo, de nuestra intimidad con Dios, que puede ser permanente porque el Espíritu Santo permanece en nosotros, puede ser tal que nuestra vida va a ser transformada. Y dice así, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Bueno, me gustaría explicarte el versículo, pero fíjate en esto. Reflejas en tu rostro la gloria más que Moisés, dice aquí, porque es permanente, porque el Espíritu Santo permanece en ti y es la acción del Espíritu Santo. Por eso tienes que pedir al Padre que el Espíritu Santo actúe en ti, y necesitas esta intimidad con Dios. La necesitas. ¿Y sabes por qué necesitamos también los grupos de fe? Y si es posible con gente que tenga intimidad con Dios. Porque somos creyentes que entre nosotros tenemos una sinergia, que nos incitamos mutuamente a la intimidad con Dios. Si vemos a alguien tener intimidad con Dios, llama la atención, nos llena de gozo, de alegría, nos fortalece, nos consuela, nos anima, nos hace crecer en la fe, nos alienta y ayuda al que
está más lejos con su corazón de Dios y la ayuda a volver. Y así nos ayudamos unos a otros. ¿Sabes qué han encontrado en los bosques, entre los árboles? Recién lo han estudiado, que en un bosque no hay árboles, sino hay bosque. Cada árbol está conectado con los otros árboles en su entorno. Y estos en su entorno, y en su entorno, y en su entorno. Por debajo las raíces están conectadas. Y las raíces de un árbol sano avisa a otros árboles que hay una posible infección en el bosque y que tienen que producir antídotos contra esta infección. Y ayuda a esos otros árboles alrededor a producir esta defensa, porque son alertados. Si estuvieran solos, desconectados en sus raíces, no tendrían apoyo contra el viento, por ejemplo, pero así están más seguros, porque toda la red de los otros árboles también es su red. Y no estarían solos ante los ataques por bichos, por hongos, pero de esta manera no. Incluso los árboles que han sido atacados avisan, incluso ponen a disposición todas sus raíces todavía que tienen, aunque estén secos, todavía debajo, las raíces siguen funcionando. Y queridos, nosotros como cristianos, si queremos intimidad con Dios, no es una cuestión de estar a solas con Dios y apartarnos del grupo de fe, porque ya no tenemos tiempo, de la familia, de no leer con ellos la palabra, de no orar, de no venir a la iglesia. No es eso. Simplemente es cuidar tus raíces, para que tus raíces aporten a los demás lo más que puedas. Y así entre todos podamos ser, cada uno, gente con intimidad con Dios, que ayuda a los demás a tener intimidad con Dios. Y juntos somos una iglesia con intimidad con Dios. Y cuando hablamos con otros, nos preguntarán, oye, ¿qué tienes tú en tu cara? En mi vida he visto una gente así tan feliz, con tanta paz, con tanto amor. ¿De dónde has salido tú? Vamos a poder ir a los lugares donde nadie ha ido todavía. Hay pueblos en Burgos que nadie ha ido a predicar todavía, o nosotros hemos ido, pero de trefilón. Hemos abierto la puerta de nuestra furgoneta y hemos echado en algunos pueblos de 50 habitantes 50 tarjetas, así. Esperando, orando que la gente lo recoja y que pida un calendario de buena semilla. Pero no nos hemos podido parar y hablar a la gente. Hay mucho para lo que Dios nos quiere utilizar, pero gente que Él tiene nuestro corazón. No solamente nuestra actividad, nuestro ministerio, nuestro conocimiento, nuestro servicio, nuestro sacrificio, nuestras ofrendas, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, todo necesario. ¿Pero qué? Él quiere primero nuestro corazón, la intimidad. Por eso necesitamos tener intimidad con Dios. Queridos, repito, estoy completamente seguro que este mensaje era para nosotros, era para hoy, era para empezar esta nueva etapa en los grupos de fe, en nuestras casas, después del verano, enfrentando los colegios, los trabajos, permisos de trabajos, permisos de residencia, 1000 cosas. Que vaya por delante, que en medio de todo y detrás de todo vaya nuestra intimidad con Dios. Y tú verás que va a ser un año, un curso por delante de una bendición maravillosa. Nuestros grupos de fe van a ser un sitio de oasis, refrescantes, de apagar la sed, de dar fuerzas al cansado, palabras al cansado, palabras oportunas, oraciones que son contestadas
poderosamente por Dios. Te reto y te pido que pienses ahora mismo de verdad, si quieres apuntarte ese reto, porque creo que es tiempo, repito, es tiempo de levantarnos como una generación con intimidad con Dios. Tú en tu corazón te sumas a esta generación con intimidad con Dios, de levantarte, decir, no, tenemos que ser una generación de intimidad con Dios. ¿Te sumas? ¿Puede la iglesia contar contigo? ¿Puede Dios contar contigo? ¿Puede tu pareja contar contigo? ¿Tus padres, tus hijos pueden contar contigo? ¿Tus amigos? La gente que necesita conocer a Cristo puede contar contigo. ¿Puede contar contigo Dios? ¿Sí? Vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a levantarnos ahora mismo y vamos a decir a los que queremos alrededor, crece en intimidad con Dios. Vamos a levantarnos y vamos a hacerlo diferente. Dilo ahora mismo al que puedes alrededor, crece en intimidad con Dios. Y que Dios va a bendecir, te va a escuchar y va a ayudar a todos y cada uno a crecer en esta intimidad con Dios. Y Dios lo va a hacer posible. Amén. ¿Sí? Oramos.